Disculpen la demora, veníamos corriendo con tal de llegar a tiempo, pero bueno, estamos por aquí. Gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar para no perder más tiempo, ¿vale? Y bueno, que los demás pues se vayan conectando. Bueno, pues Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la hermosa oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos. Te pedimos, Señor, que tú establezcas de tu paz en nuestros corazones. Donde quiera que nos encontremos, Señor, que podamos permanecer en tu paz, que nada nos distraiga, que nada nos saque, Señor, de la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Te pedimos que en tu misericordia, Señor, nos guíes a toda verdad, nos hables a través de tu voz para a revelar aquellas enseñanzas, revelar aquellos eh, tesoros, Señor, de tu sabiduría que tienes preparados para nosotros, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Haznos inaudibles e invisibles al enemigo para que la semilla no sea robada y que de esta forma, Señor, alcancemos a dar el fruto eh, que tú esperas, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestro estudio bíblico, ¿sí? Pero ahora les doy la cita. Muy bien, listo. La cita que hoy vamos a estudiar, ¿sí? Es Proverbios 27:5. Proverbios 27:5. Ujú. Vamos a leerlo y después empezamos a desglosarlo parte por parte. ¿De acuerdo? Proverbios 27, verso 5. Dice, Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí? Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí? De repente podría parecer que estos versos, pues, que como que pudieran estar fuera de un contexto, ¿no? Y la verdad es que a veces, cuando lo leemos a simple vista, cuando no vamos a más allá de la letra, ¿sí? Pues la verdad es que estos versículos a veces son difíciles de comprender, ¿sí? Pero hay manera en la cual nosotros podemos descubrir el significado espiritual de estas palabras, ¿sí? Vamos a ir parte por parte eh, y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que realmente hay un mensaje oculto, ¿sí? Vamos a empezar por el principio, donde dice, mejor es, ¿sí? Mejor es. Miren, estas palabras, aunque parecieran inocentes, contienen un valor, contienen un significado. No las podemos saltar, no las podemos subestimar. Y la misma Biblia nos muestra qué significan. No necesitamos ir al diccionario, no necesitamos consultar nuestra memoria de lo que nos enseñaron en la primaria. Es el Espíritu quien nos revela estas cosas. ¿De acuerdo? Miren, para esto vamos a Hebreos 11, versos 39 y 40. ¿Sí? Estamos desarrollando las palabras mejor es. ¿Sí? Hebreos 11, ¿sí? Versos 39 y 40. Fíjense lo que dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice el 40, proveyendo Dios alguna
cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En este capítulo de Hebreos están hablando acerca de los héroes de la fe. Y déjame decirte algo. Estos héroes, ¿sí? De la fe son considerados con este honor, con este reconocimiento, porque ellos obedecieron la voz de Dios, ¿sí? Estos héroes de la fe, en su momento, no tenían una Biblia, no tenían acceso a la palabra y a la revelación como tú y yo hoy la podemos tener por medio del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo nos llevará, ¿no? A toda verdad. Ahora, en ese entonces, con estos héroes de la fe, el Espíritu Santo no está presente, sí se hacía presente, pero su presencia solamente llegaba sobre una persona para cumplir un objetivo en específico y después se iba, ¿sí? No había sido derramado el Espíritu sobre la tierra, no había sido introducido pues como Jesús después lo anunció y lo introdujo a este mundo, a esta tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Estos héroes de la fe son considerados de esta forma porque oyeron la voz de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos, les mostró lo que tenían que hacer, ¿sí? Y ellos creyeron en eso que ellos estaban escuchando, creyeron en eso que ellos estaban sintiendo, lo obedecieron y Dios se manifestó. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa no tenían estos héroes de la fe? Algo que nosotros conocemos como discipulado, ¿sí? Ellos no tenían discipulado y por lo tanto no tenían un entendimiento de las cosas, ¿de acuerdo? Esto es bien importante porque eh, esto ¿y de qué no, a qué nos tiene que llevar a nosotros a entender esto? Que tú y yo hoy tenemos una gran oportunidad llamada discipulado, ¿sí? Que nos va a llevar a entender las cosas. Miren, ellos se llamaban o son llamados, conocidos, héroes de la fe, porque sin razonar, sin pensar, sin cuestionar lo que la voz de Dios les estaban diciendo, lo hicieron, ¿sí? Por ejemplo, Moisés, ¿no? El Señor le dio muchas instrucciones descabelladas, pero gracias a que él en ningún momento dudó, en ningún momento cuestionó, ¿sí? Las cosas se manifestaron, ¿ok? Ahora, ¿él alcanzó un entendimiento de lo que estaba haciendo? No, él solamente lo estaba obedeciendo y ya. Él no alcanzaba a dimensionar el propósito más allá de eso. ¿Ok? Por eso son héroes de la fe. Ahora, en nuestro caso, aquí Hebreos, verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que a nosotros nos perfecciona? El discipulado, la enseñanza, ¿sí? De la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al proverbio, inicia diciendo, mejor es. ¿A qué se está refiriendo? Por medio del entendimiento del Espíritu Santo podemos entender que se está refiriendo al discipulado, ¿sí? ¿Por qué podemos también afirmar esto? Porque fíjense, la palabra que sigue es reprensión, ¿sí? Y en su raíz, esta palabra reprensión significa corrección, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la corrección con el discipulado? Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice, 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que es igual a reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí es justamente donde se conectan tanto el significado de lo que es mejor, ¿sí? O sea, el discipulado, y la reprensión, que es justamente una de las tantas cosas que la palabra hace en nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Prepararnos, ¿sí? Perfeccionarnos para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta ahorita de estas tres palabritas del proverbio, podemos entender mucho, hay mucha profundidad en estas tres cosas. ¿Sí? Nos está hablando acerca del discipulado, nos está hablando acerca de la corrección, nos está hablando acerca del propósito de la palabra en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo, Lucita? Todavía no. Ok. Bueno, ahora vamos conectando las ideas, ¿no? La tercera parte, por lo menos de la primera mitad del verso, dice manifiesta, ¿sí? Algo manifiesto es algo que estaba oculto. En otras palabras, que estaba en oscuridad, ¿sí? O sea, manifiesto es que estaba oculto, que estaba en oscuridad y que ahora está en la luz, ¿ok? Eso es algo manifiesto, algo que estaba oculto y que ahora se puede ver, ¿sí? Dice Proverbios 6:23 o 3:21. 6:23. Proverbios 6:23, que el mandamiento es lámpara, ¿sí? Pero que la enseñanza es luz, Luz. ¿ok? Entonces, si aquí dice que hay algo que se está manifestando, déjame decirte que la manera en la que esta cosa se manifiesta o que estas revelaciones se manifiestan es por medio de la enseñanza, porque la enseñanza es la luz, ¿ok? Entonces, el discipulado es la corrección, ¿sí? Que manifiesta o que trae a la luz, ¿sí? La revelación, ¿ok? Se los voy a anotar aquí. Estamos, digamos, concluyendo la primera parte de este proverbio, ¿sí? Ujú. El discipulado es la... Ok, ahí se lo escribí. El discipulado es la corrección. Ujú, pero miren, para que esté más fácil, corrección lo podemos también entender como instrucción, ¿sí? El discipulado es la instrucción que manifiesta la revelación, ¿ok? Eso es lo que está diciendo la primera parte del verso, donde dice, mejor es reprensión manifiesta, ¿ok? Mejor es que nos muestren, que nos enseñen, que nos revelen las cosas, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante, ¿sí? Porque no se queda nada más en este dicho, ¿de acuerdo? Ahora, antes de pasar a la segunda sección del verso, quisiera que profundizáramos en esta palabrita eh, conocida como reprensión, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado esta palabra de reprensión como en el ámbito de liberación, ¿no? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y bueno, tiene un sentido en ese ámbito, pero dentro de este contexto, reprensión, como les escribí aquí, es muy similar a la instrucción, ¿sí? O la corrección,
¿Ok? Corrección en un buen sentido. ¿A qué me refiero? Aquella corrección que te lleva a un crecimiento, que te lleva a una madurez. Dice la Biblia que el Padre a quien ama, disciplina, a quien ama, corrige, ¿sí? Nosotros en nuestra propia conciencia, pues podríamos decir, pues yo no tengo nada que corregir, pero el Señor es quien conoce nuestros corazones. Y cuando nosotros nos exponemos a su palabra, comenzamos a ubicar qué cosas son las que hay que corregir y el Señor nos ayuda en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero para comprender mejor esta palabra de la reprensión, vamos a Proverbios, capítulo 1, verso 23. Este es el significado de la reprensión en este contexto, ¿sí? Proverbios 1, 23. Dice, volveos a mí, reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Sí? ¿Qué es esto de la reprensión? Aquí lo dice, que él derramará, ¿sí? Su espíritu sobre nosotros, ¿ok? Para, ¿sí? O esto, ¿qué es lo que pretende? Hacernos saber sus palabras, ¿ok? ¿A qué se refiere este verso? Cuando dice que derramaré mi espíritu sobre ustedes, esto es para que nosotros podamos entender, ¿sí? Eso es para que nosotros podamos entender lo espiritual, porque de otra forma, sin el espíritu nosotros no podemos entender la escritura, no podemos entender la palabra. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, mis palabras, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida, ¿ok? Ahora, ya que este espíritu es derramado sobre nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos conocer, ¿sí? Primero entendemos y después conocemos, ¿sí? Es como, por poner un ejemplo, si yo te dijera, mira, para que te den tu visa, vas a tener que estudiar acerca de la historia de Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo. Y yo todo el material que te doy para que estudies está en inglés. ¿Cómo le vas a hacer? Primero, ¿qué necesitas? Entender el lenguaje para después conocer lo que necesitas para pasar el examen. ¿Sí? Por eso te digo, primero, el Señor derrama de su espíritu sobre nosotros para entender. ¿Sí? Ya que entendimos, ya que conocemos el lenguaje de Dios, ya que conocemos lo que Dios está hablando, cómo suena su voz, dice que las ovejas reconocen la voz del pastor, ya que entendimos, entonces sí el Señor nos empieza a dar a conocer, ¿sí? Y miren, esto del ejemplo del lenguaje, no, no está tan lejano de algo que dice la Biblia. Y este verso se los he puesto antes. Den un segundito. Siempre se me olvida esta cita. No se me vayan.
Aquí está. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 11. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, su significado, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nosotros podemos leer la letra de la Biblia y entender algo, pero como lo estábamos viendo hace rato con las primeras palabras del proverbio, estas palabras no siempre significan lo que nosotros creemos, ¿sí? Hay una profundidad, hay una revelación en cada una de ellas. Eso es a lo que nos referimos con el valor de las palabras. Entonces, primero, si queremos conocer todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, si queremos conocer todo lo que Dios tiene para nosotros, primero necesitamos entender su lenguaje. Ya que empezamos a entender su lenguaje, entonces empezamos a conocer, ¿sí? ¿Y qué crees? El discipulado, ese es su objetivo. Primero, hacernos entender el lenguaje de Dios y después darnos a conocer las revelaciones. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Jesús predicaba una parábola delante de la multitud en un lenguaje parabólico. Jesús le hablaba a la multitud en parábolas, o sea, en código, ¿sí? Ahora, ¿a quién le daba la explicación de ese lenguaje parabólico, de ese código? Se lo daba a sus discípulos y les explicaba, la buena tierra son los que oyen y reciben la palabra, ¿sí? Por decir algo, ¿no? O de cada parábola tenía una explicación, ¿no? Ahora, eso es justamente a lo que nos referimos. El discípulo empieza a recibir el significado, los valores de las palabras para que entonces después ellos puedan conocer las revelaciones. ¿Sí? Ahora que estamos entendiendo esto, pues tiene más sentido lo que explicábamos acerca de esta primera parte del proverbio que dice, mejor es reprensión manifiesta. ¿Sí? Mejor es, ¿sí? O el discipulado es la instrucción que nos revela, ¿sí? O que nos da a conocer las revelaciones, ¿sí? El discipulado es la instrucción que nos da a conocer las revelaciones, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Ahora, eh, vamos a la segunda parte del verso, del Proverbio 27:5. Dice, ¿qué amor oculto? ¿Sí? Eh, de repente es como, ¿a qué se refiere, no? ¿Se refiere a amar a alguien en secreto? No. Cuando estábamos estudiando este verso, le digo a Nancy que yo no podía dejar de pensar en la canción de Selena de Amor Prohibido. No salía de mi cabeza, pero reprendí el pensamiento y ya me dejó. No, no se refiere a esas cosas, ¿sí? Miren, para empezar, amor. ¿Cuál es el valor bíblico, el valor espiritual de la palabra amor? Vamos a primera carta de Juan, capítulo 5, verso 2. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. Aquí está bien, bien clarito el valor de la palabra amor. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? El amor para Dios es cuando nosotros lo obedecemos. Sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, el proverbio dice, ¿qué amor oculto? Entonces, aquí, cuando dice la palabra amor, se refiere a la obediencia,
de sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, oculto. Oculto es algo escondido, algo que no se ve, ¿sí? Hace rato explicábamos la palabra manifiesto. Manifiesto es algo que estaba escondido, que estaba oculto, que estaba en la oscuridad y que ha salido a la luz. O sea, algo que no entendíamos, algo que no conocíamos, que por medio de la enseñanza, de la instrucción, ha salido a la luz. ¿Ok? Ahora, algo oculto es algo que sigue en la oscuridad, es algo que no ha sido enseñado, es algo que no ha sido entendido y mucho menos conocido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta última parte del verso? Amor oculto. ¿Sí? Nosotros lo entendíamos de la siguiente forma. Hay ocasiones en las que verdaderamente hay una intención de obedecer al Señor. Hay una intención de querer agradarlo, de amarlo, ¿sí? Pero no hay entendimiento. No hay entendimiento. En otras palabras, cuando nosotros hacemos por hacer con todo y una buena intención en nuestro corazón, ¿sí? Pues eso no está generando en nosotros un crecimiento espiritual, eso no está generando en otros ese impacto que se esperaría. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a ciegas, lo estamos haciendo ignorando muchas cosas, ¿sí? Ahora, ¿está mal? Pues nosotros podríamos decir, no, no está mal, porque no afecta a nadie, pero miren, el Señor Jesús nos puso un ejemplo de personas que llegaron delante de Él y le dijeron, en tu nombre hicimos estas cosas. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sí? No los conozco. ¿Qué riesgo corremos nosotros al tratar de obedecer a Dios sin un entendimiento? Pues que nos topemos con una sorpresa así delante del Señor. Por eso el verso dice, el proverbio dice, mejor es, ¿sí? Que te disipules, mejor es que entiendas, que estas cosas te sean reveladas, ¿sí? Que tú obedezcas con entendimiento a que hagas las cosas, pues, a oscuras. ¿Cómo es cuando uno intenta hacer las cosas a oscuras? ¿Le saldrán las cosas? Está difícil, ¿no? Imagínate que te pidan hacer un pastel, pero con la luz apagada. Buena suerte. O sea, no, las cosas no se hacen a oscuras, las cosas se tienen que hacer en la luz. Y en este caso, cuando hablamos de obedecer a Dios, pues se tiene que hacer a la luz de la palabra, porque si no podemos caer en esto de yo obedezco a Dios a mi manera, yo obedezco a Dios a mi forma, y pues ahí nunca va a haber un crecimiento, ahí nunca va a ser glorificado el Padre, ¿sí? No va a trascender espiritualmente, ¿de acuerdo? Oh, Luis, Sí, Luis, perdóname. adelante. Y entonces, ¿en dónde, cómo entra aquí cuando los discípulos le dicen al Señor, que habían, ay, perdóname, no se me quedan, pero la idea es, que había unos que echaban demonios en su nombre? Ujú. Y entonces y que los corrigieron o los corrieron, algo les hicieron, les dijeron ellos, y entonces el Señor les dijo que no, que porque si estaban con él o en él, no podían estar así. Bueno, más o menos yo lo entendí así. Ajá, sí, creo que te refieres a la misión de los 70. Déjalo busco. Un segundo. Perdóname, pero es que No, está bien, está bien. Mira, aquí está la diferencia.
Me parece que esto que mencionas es lo que está en Lucas 10, que dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Y dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no lleven bolsa ni alforja. Ah, les dice, vayan y sanen a los enfermos. Este, ¿te refieres a esa parte? Lo que pasa es que hay una parte donde los discípulos le dicen a él, encontramos algunos, no sé si dice encontramos, perdón, pero dice quiero pensar, encontramos algunos que echaban demonios en tu nombre y les dijimos que no, algo así les dijo, ellos le dijeron al Señor y el Señor les dijo que no, que porque si están hablando de él en su nombre, es que perdóname, pero es que no me sé el versículo. No, no te Eh, preocupes. Nada más que es la idea más o menos. Entonces, si tú nos dices ahorita, quiero pensar yo algo contrario a lo que el Señor dijo, nada más que no me sé el versículo, sino para que me lo desmenuzaras un poquito mejor y yo lo pudiera entender. Pues me No sé viene- si alguna de las que están escuchando ahorita lo recuerden. a mí se me vienen como tres versículos con esta idea que planteas y uno es en el que habían algunos que, como veían que los discípulos echaban fuera demonios, Ujú. ellos lo empezaron a hacer Sí, para, como por fama o por cobrar y en realidad lo hacían por pura hechicería. sí, creo que ya lo encontré. Es Marcos 9, a partir del 38 dice. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo Ajá, prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús ajá, dijo, no se lo prohíban porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera ujú. que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Así es, Ok. sí es ese, gracias. Ajá. Pues mira, lo que puedo entender es que aquí al final de cuentas lo está haciendo en el nombre del Señor, ¿no? Ahora, porque dice, pero Jesús dijo, no se lo prohíban porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ajá. Aquí esta es, yo pienso, la clave, que lo está haciendo en el nombre del Señor. Mira, te voy a mostrar Ujú, otro verso que justamente podría explicar por qué Jesús está diciendo que no se lo prohíban. Ajá. Dice, ujú, segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si esta persona estaba expulsando demonios en el nombre de Cristo y los demonios se estaban yendo, ¿qué significa? Que esa persona estaba teniendo una autoridad. ujú, Ajá. Ahora, ¿qué dice aquí? Que todo aquel que invoca el nombre de Cristo se tiene que apartar de iniquidad. ¿Qué se refiere a eso? Que se tuvo que haber limpiado, lavado con la palabra. ujú. Ok, Y mira, ¿qué es lo que a nosotros nos da la autoridad para liberar a una persona? La palabra. El habernos limpiado con la palabra, el haber sido procesados por la palabra. Entonces, en esa autoridad, si nosotros le decimos a un demonio, sal fuera, el demonio sale, ujú, pero ok, porque es la palabra quien nos da la autoridad. En esa limpieza
que hemos atravesado por medio de la palabra, si nosotros invocamos el nombre de Cristo, las cosas se van a hacer, ¿sí? Ahora, no se refiere a que nosotros vamos a poder hacer cualquier cosa que nosotros queramos porque ya tenemos la autoridad de la palabra. No. Cuando nosotros conocemos la palabra, ¿sí? Empezamos a conocer todas aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, con base en ese conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos, nosotros vamos a pedir. Entonces, si el Señor me ha mandado y me ha hecho entender que algo que Él quiere que yo haga es que libere a una persona, ¿qué crees? Entonces, yo voy a pedir de acuerdo a ese conocimiento que la palabra me dio y las cosas van a ser hechas. Entonces, esta persona de la que Jesús está hablando, que no se lo prohíban, ¿sí? Porque lo está haciendo en el nombre de Cristo. Entonces, eso significa que esa persona ya se limpió o que eso se supone que ya hizo, ¿no? Y que tiene autoridad y que por eso los demonios se sujetan a él, ¿no? Entonces, quiero pensar que es a eso justamente a lo que se refiere. Ok, y ahora con lo que nos estás dando ahí, sería lo opuesto, ¿no? O sea, si alguien quiere echar demonios sí, echar fuera algún demonio, Ujú. pero no ha sido limpio, no ha sido purificado en Cristo, entonces ahí es donde la palabra que mencionas, él dice que no los conoce. Exacto. ¿Así es? O Ah, sea, si alguien quiere echar demonios, pero no ser discipulado, si alguien quiere ok. echar demonios u otras manifestaciones espirituales, pero no quiere ser limpiado por la palabra, no quiere estudiar, no quiere meditar, no va a tener una autoridad. No, y después Jesús dice que quienes hayan dicho, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Exacto. En tu nombre hicimos milagros. Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Exacto. Porque Ujú, mira, ok. algo pasa cuando nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, que Él también nos conoce. Es raro porque Él ya nos conoce desde la eternidad, ¿sí? Pero ¿a qué Ujú, voy? En una relación, en una comunión, ¿sí? Tanto yo conozco a esa persona como esa persona me conoce a mí. Ajá. ujú, Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, cuando nosotros nos abrimos y dejamos que ésta nos procese, pues el Señor, cuando decimos que el Señor nos conoce a través de la palabra, es que Él toca y entra a cada área de nuestro corazón. ujú, Entonces, estos hacedores de maldad, a quienes les dijo el Señor, no los conozco, ¿sí? Efectivamente, hacían milagros y los hacían en el nombre del Señor, pero no quiere decir exactamente que eso, o no es garantía de que ellos realmente se hubieran limpiado. O sea, como que estas personas que están delante del Señor están o pretendieron toda su vida brincarse un paso ujú, ok, o varios pasos, ¿no? Pero en general, brincarse el discipulado, brincarse el exponerse a la palabra, el profundizar, pero sí querían moverse en los milagros. Entonces es como que la otra parte, al final, muchos pudieron haber hecho milagros, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que van a ser reconocidos por el Señor? Los que realmente profundizaron en la palabra y conocieron a Dios y fueron conocidos por Él, quienes fueron discípulos del Señor. Sí, ujú, Pablo decía que personas que también hacían milagros o predicaban de él, pero sin conocerlo, y decía, al fin y al cabo, Jesucristo es predicado y su palabra corre, Exacto. ¿no? Y otros pues llegan a la palabra por eso. Pero bueno, lo más importante de esto es el camino en que el Señor nos conoce a nosotros y Así nosotros es, a él. así es. ok, ok, de acuerdo. Muchas gracias, Luis. Sí, Magda, Perdón por el tiempo. estuvo muy bien la pregunta. Muchas gracias. A Gracias. ver, aquí en orden en el que aparece en la pantalla, Estela y después Irene. ¿De quién? ¿Yo? Sí, Ah, Estelita, adelante. mira, aquí en la Biblia estoy leyendo dice, unos judíos que viajaban de pueblo en pueblo, echando fuera demonios, se les ocurrió invocar el nombre del Señor Jesús y emplearon las siguientes palabras, te conjuro por Jesús,
el que Pablo predica, que salgas, ¿no? Entonces dice que los 7 hijos de un tal Esteban hicieron esto, y bueno, que el demonio les dijo, conozco A a Jesús. Pablo, pero ¿quiénes Ajá. son ustedes, no? Y entonces dice que el endemoniado, bueno, se apoderó de ellos, los golpeó, salieron mal heridos, desnudos y todo eso. Entonces, alguna vez escuché que para nosotros es bien fácil decir en el nombre de Jesús o hay poder en la sangre de Cristo y todo, y lo usamos, pero no con la conciencia y el conocimiento y obviamente, como dices, del discipulado y el estar obedeciendo al Señor, y lo hacemos, se oye mal, pero como fetichismo, Claro. ¿no? O sea, decimos, ¿hay poder en la sangre de Cristo? Sí, sí hay poder, y hubo poder, y la sangre de Cristo ya hizo la obra de salvación, ¿no? O sea, al derramar la sangre, todo lo que, el propósito de derramar la sangre de Cristo, pero eso no quiere decir que nosotros andemos por ahí en el nombre del Señor y eso, porque o sea, para eso se necesita autoridad y obediencia y estar lleno del Espíritu Santo y todo esto. Entonces, creo yo, pues que va de la mano con la obediencia y el discipulado y el aprender y el obedecer, Así es. ¿no? Y la autoridad. Ujú. Y fíjate, dice que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús porque dice que hablaba como quien tiene autoridad. Porque Como quien tiene autoridad. ajá, porque así como Jesús enseñaba, él vivía. Entonces, Ujú, el vivir la palabra era lo que a él le daba la autoridad, incluso por encima de los exacto. principales de Israel, de los más eruditos de la ley. Jesús tenía más autoridad y se veía al momento de hacer los milagros y las liberaciones. Entonces, si nosotros vamos a usar el nombre de Jesús, como bien dice Estelita, pues nos tenemos que asegurar primeramente de estar viviendo de acuerdo al maestro, que ese es el discipulado, de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Porque si no, entonces nada más estamos grite y grite, pero pues el demonio nos va a decir, a Jesús lo conozco, pero pues tú quién sabe quién eres, o sea, y dice, y conozco a Pablo, ¿no? O sea, conozco al discípulo de Ujú. Jesús, pero a ti no te conozco. A ti no te conozco. Exacto, Ujú. fuerte. Sí, creo que por ahí Marta Irene quería también preguntar algo o comentar algo. Sí, bueno, quería aportar a el tema que están tratando. Me parece muy interesante cómo se van uniendo puntos, porque eso que dice Estelita también es muy importante y tiene que ver con lo que yo voy a decir, porque Pablo decía que eh, podíamos edificar con materiales preciosos o Ujú, con hojarasca y basura, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estamos con el entendimiento, la revelación, no actuamos bajo la revelación de lo que es la verdad del ujú, Señor, entonces nuestra edificación es con hojarasca, con madera, con cosas no valiosas, porque por eso cuando pasamos la prueba, somos tan sacudidos y no encontramos la salida y a veces se nos olvida voltear al Señor. Pero cuando edificamos con piedras preciosas, con oro, con plata, que es la revelación de la verdad de Cristo y la vivimos como dices tú, entonces cuando vienen las pruebas, también ahí entonces nosotros somos eh, probados por fuego para ver también el entendimiento que tenemos de lo que nos fue revelado, ujú, porque podemos tener revelación, pero no todo entenderlo, ujú, sino como que una pequeña parte, pero aún esa pequeña parte nos sirve para el compartir a otros. Y como tú dices, es importante el estar en el discipulado, nos va a ir llevando de la mano
a ir conociendo más, a ir avanzando más, porque es la manera en la que vamos a aprender a diferenciar los materiales con los que vamos a identificar y vamos a edificar. Ujú. Así es. Sí, pues es como que esto viene a romper un paradigma en nuestras vidas, ¿no? Porque como que a veces pensamos que es nada más de sí y ya, ¿no? Pero habla más de un comportamiento o más bien una congruencia en nuestra vida, ¿no? Y estos materiales preciosos, pues es lo que nosotros conocemos como la sabiduría de Dios. Esa es la revelación que nosotros necesitamos buscar. El discipulado, pues lo podemos comparar con esto que mencionas, Marta, de la edificación, ¿no? Entonces, si nosotros somos edificados, si nosotros somos discipulados con esos materiales preciosos que son las revelaciones, pues entonces nos convertimos en qué cosa? En la casa, en el templo de Dios. Y en el templo de Dios lo que se manifiesta es la presencia de Dios y eso es lo que nos da la autoridad en nuestra vida. Entonces ahí sí podemos decir en el nombre de Jesús, ¿no? Y no de una manera vacía, no de una manera, digamos, hueca, ¿no? Sí. Sí, yo encontré unos versículos que están en Lucas, eh, a ver, Lucas 1, 78, 79 y 80, que dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, está hablando de Jesús, y dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y luego dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Y justamente estos versos hablan de Jesús como esa sabiduría, ese camino que nos va a dar luz para que dejemos de habitar en tinieblas y en sombra de muerte y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y habla de su proceso aquí en la tierra, ¿no? Dice que él crecía como un niño y luego se fortalecía en su espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, a la iglesia, ¿no? Y habla justamente el proverbio que estamos hablando, dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, es Jesús claramente la sabiduría que se tiene que manifestar en nosotros en las escrituras, como cuando decía, este, que les abrió las escrituras para que las pudieran escudriñar. Ujú. ¿No? ¿Sí o no? Perfecto. La verdad nunca había encontrado un verso que describiera a Jesús tal cual, porque sí sabía que Jesús es la sabiduría, pero hasta aquí no había encontrado un verso que lo describiera como tal. A detalle. Ujú. Así es, pero bueno, muchas gracias por la pregunta. Por ahí alguien había escrito una preguntita muy interesante que me parece también pues importante aclarar ese tipo de dudas. Preguntaban por ahí en el chat que quién es Belcebú, ¿no? Digo, no me voy a desviar del tema, nada más me gustaría como contestar rápidamente. Belcebú, la misma Biblia dice que es el príncipe de los demonios y también pues su raíz habla acerca de que es el señor de las moscas. Ajá. Ahora, ¿esto qué significa? Eh, las moscas en la Biblia, según Eclesiastés 10:1, ahí les mando las citas, dice, em, Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La operación de Belcebú, por lo que entiendo, ¿sí? Va justamente en contra del conocimiento de Dios, busca arruinar el conocimiento de Dios, porque aquí lo dice, una pequeña locura, ¿sí? Una mosquita arruina todo el perfume. ¿Y qué es el perfume? Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta
en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando habla de un perfume, habla del conocimiento de Dios. Entonces, Eclesiastés dice que la mosca arruina el perfume. ¿Y qué es el perfume? ¿Sí? Es el conocimiento de Dios. Por eso digo que Belcebú o su operación va en contra o va buscando arruinar el conocimiento de Dios en una persona. ¿Y por qué es grave esto? Pues porque el conocimiento es lo que nos da la salvación, dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, este ataque o este príncipe de los demonios lo que va a buscar es destruir o evitar que una persona justamente llegue al conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, es importante la pregunta, pues porque a veces nada más decimos, pues sí, Belcebú es una de las manifestaciones del diablo, ¿no? Pero bueno, aquí podemos entender un poquito más qué es lo que Belcebú busca, justamente, ¿ok? Pero bueno, vamos a concluir con esta parte. Miren, en pocas palabras, para resumir todo esto del proverbio que estuvimos estudiando, ¿sí? Les podemos decir lo siguiente. Mejor es el discipulado para preparar a las personas para toda buena obra que obedecer ciegamente, o sea, sin entender. Miren, les voy a poner un ejemplo de alguien que obedeció ciegamente, ¿sí? Que tenía una pasión por obedecer, que tenía un celo por obedecer, pero estaba obedeciendo ciegamente. Saulo de Tarso, ¿era obediente a la ley? ¿Estaba siendo obediente a la ley? Dice que él fue por cartas para recibir el derecho para ejecutar a los herejes llamados cristianos, y en su camino se encontró con el Señor, ¿sí? Pero ¿de qué manera se manifestó el Señor a Saulo de Tarso? Dice que lo deslumbró, la luz misma se le apareció enfrente, ¿sí? ¿Y qué dice el proverbio? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿sí? ¿Qué necesitaba Saulo para corregir su camino? ¿Qué necesitaba Saulo para obedecer efectivamente, entendidamente? La luz, la enseñanza, el discipulado, ¿sí? Más o menos el otro día hice un cálculo de cuánto tiempo fue el que Pablo tomó para ser preparado, y más o menos fueron 14 años. 14 años de discipulado, aunque él ya conocía la ley, aunque él ya todo su currículum, todavía 14 años de preparación para llegar a convertirse en el ministro, en el apóstol que nosotros conocemos en la Biblia, ¿sí? Entonces, el Señor mismo lo discipuló a través de sus ministros para que entonces sí, él pudiera obedecer entendidamente, con un conocimiento de Dios, ¿vale? Esa es en pocas palabras, pues la conclusión de esto. Y luego, pues, Pablo oraba por eso, ¿no? Pablo oraba por sus discípulos, orando, diciendo que Alcanzar. se les abrieran los ojos del entendimiento Exactamente. para que puedan obedecer por lo que... Con un entendimiento, Ujú. todas las cosas. Así es. Muy bien. Así es. Por eso es importante caminar con el conocimiento y el entendimiento despierto, Ujú. que caminar ciegas y tropezarnos y caernos. Así es. Totalmente. Muy bien, pues vamos a concluir aquí. Vamos a orar y pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario, ¿no? Va que va. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por la hermosa oportunidad que tuvimos de recibir esta enseñanza. Señor, te pedimos que sea de provecho para todos nosotros, que podamos aprovecharla al máximo en nuestros corazones y que produzca en nosotros una determinación a seguirnos preparando, a seguir profundizando y estudiando tu palabra para que podamos entender primeramente tu lenguaje, y segundo, empecemos a conocer todas aquellas revelaciones que tú preparaste desde la eternidad para nosotros, para que las ejecutáramos en este tiempo, Señor.
para que podamos cumplir con esa asignación, con esa misión y entregar buenas cuentas delante de ti, Señor, cuando estemos en tu presencia. Gracias, Señor, porque creo que este verso, este entendimiento va a traer activación en cada uno de nosotros. Que así sea, Padre, que así sea. Te damos muchas gracias, Señor, porque creemos que tú lo estás haciendo en nuestras vidas y que en su momento nos permitirás compartirlo con otras personas, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.